Hola, bienvenidos. Es nuestro deseo que el mensaje que estás por escuchar a través de nuestro pastor Emanuel Lara sea de bendición para tu vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, nos van a estar ayudando también en las pantallas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Se acuerdan quién es el ángel? ¿El qué? El pastor o el líder. Entonces cuando dice aquí el ángel, la palabra ángel, el original es mensajero. Entonces estas cartas, cuando dice quién estas cartas escribe al ángel, o sea, se está refiriendo al líder, al pastor, al responsable de esa carta. Entonces vamos otra vez, dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia ¿de dónde? A ver, diga bien fuerte: Esmirna. Una vez más, Esmirna. Entonces el mensaje de hoy se titula la carta a la iglesia ¿de dónde? Esmirna. Y se escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último. Fíjese que ahora se presenta de una manera distinta a como se presentó en Efesios. Aquí se presenta: este es el mensaje de aquel que es el primero y el que el último, que estuvo muerto y ahora ¿qué? Vive. Entonces es la introducción, el saludo. Después viene ahora la felicitación que el Señor le hace a esa iglesia. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres ¿qué? Rico. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres ¿cómo? Rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero ¿qué? No lo son, porque si su sinagoga le pertenece ¿a quién? Qué gacho, ¿no? Le está diciendo: mira, yo sé que hay gente que está blasfemando contra ustedes. Se dicen ser judíos, pero ¿qué? No lo son. Más bien ellos pertenecen a una sinagoga ¿de quién? De Satanás. Versículo 10: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona ¿de qué? Versículo 11: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Este mensaje le he titulado la iglesia pobre pero rica. Esta carta está dirigida a la iglesia de Esmirna, una iglesia pobre pero rica. Ahora quiero hablarles un poquito de la iglesia de Esmirna. Es una iglesia que sufrió. Esmirna es una iglesia que atravesó persecución, atravesó sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? ¿No? Ahí tengo un látigo. Mira, ven, Chris, vamos a probarlo contigo. ¿No te gusta sufrir? ¿A alguien aquí le gusta sufrir? No, ¿verdad? Apenas siente un poquito de dolor y buscamos medicamento, buscamos algún alivio. Vamos corriendo con la doctora Maribel para que nos recete algo y nos quite. A nadie nos gusta sufrir. Bueno, la iglesia de Esmirna era una iglesia que sufría. Tratamos de evitar el sufrimiento. Pero ¿qué pasa cuando la vida no te da lo que esperas? ¿Alguna vez la vida, digámoslo así, no te ha dado lo que esperabas? ¿Sí? Esperabas que te dieran un ascenso, bien emocionado, y no te ascendieron. Al contrario, ¿verdad? Te corrieron. ¿Alguna vez has sentido que la vida no te está dando lo que esperabas? ¿Sí? Pero contésteme. ¿Sí? ¿Esperabas algo para tu cumpleaños y tu esposo ni se acordó? ¿Verdad? ¿A alguien le ha pasado alguna vez? Esperaba bien emocionada y ¡pum! No, yo siempre me acuerdo.
Es que ya va a ser su cumpleaños en septiembre. El sufrimiento. El sufrimiento es algo que el Señor permite en la vida del ser humano. El problema es que muchas veces no sabemos manejar el sufrimiento. Y cuando una persona no sabe manejar el sufrimiento, terminamos destruyéndonos a nosotros mismos. Las más grandes lecciones que usted y yo podemos aprender, las vamos a aprender a través del sufrimiento. Las más grandes lecciones que un ser humano puede aprender, la mayoría de ellas las aprende a través del sufrimiento. Y Esmirna era una iglesia que sufría. Ahora quiero contarles un poquito el contexto de lo que era esta iglesia. Esta iglesia comenzó en una ciudad que se llamaba Esmirna. Si me ayudan poniendo el mapa, la mayoría de estas 7 iglesias, más bien todas estas 7 iglesias están ubicadas en Asia Menor, en lo que ahora se conoce como Turquía. La que vimos la semana pasada, la iglesia de Éfeso, actualmente no existe ni siquiera la ciudad, quedó en ruinas. Pero la ciudad de Esmirna actualmente existe y se llama igual. Esmirna, o en algunos mapas está como Esmir, para que veamos la diferencia. Ahora, lo acabamos de leer. ¿Alguien se dio cuenta de alguna característica que no se menciona en la iglesia de Esmirna, que sí se mencionó en la de Éfeso y en la de la mayoría? No tiene reclamo. Es una de las 2 iglesias en la cual el Señor no les está reclamando nada. Son 7 iglesias y a 2 no le reclama nada. Solamente los felicita y los anima a seguir adelante. Esmirna es una de las 2 iglesias que el Señor no tiene un reclamo para ellos. Entonces Esmirna está ubicada, si vemos ahí el mapa, todo esto es Turquía, de esta parte de la zona de Siria. Y Esmirna está ubicada en una parte de la costa de Turquía. Actualmente existe. Esmirna tenía una serie de edificios que era una especie como de semicírculo, medio círculo, unos edificios grandes que se conocían como la corona de Esmirna. Esmirna era una ciudad rica. De hecho, actualmente, desde hace muchos años, la ciudad de Esmirna fue edificada, se fundó cientos de años antes de Cristo. Y desde antes de Cristo, la ciudad de Esmirna era una ciudad rica. Actualmente es la 3ª ciudad más importante de Turquía. Existe actualmente esa ciudad de Esmirna. Es una de las 3 ciudades más importantes de Turquía. Tenía una serie de edificios enormes en los tiempos bíblicos que estaban ubicados así en la entrada como de semicírculo, y se conocía como la corona de Esmirna. Otra característica es que aunque la ciudad de Esmirna era rica, era una de las ciudades más importantes, la iglesia que estaba en Esmirna era pobre. De hecho, si te fijas, acabamos de leer y dice: hey, tú crees que eres pobre, pero realmente eres rica. Porque en Esmirna era una ciudad rica, y como estaba ubicada en la parte de la costa, era la entrada para muchas otras ciudades. Entonces era una ciudad rica, y actualmente sigue siendo una ciudad próspera, una ciudad rica. Es la 3ª ciudad más importante en Turquía. Ahora, ¿cómo es que llega el evangelio del Señor Jesucristo a la ciudad de Esmirna? Llega a través de la iglesia de los Efesios. La semana pasada que vimos la iglesia de los Efesios, ¿te acuerdas que una de las partes donde el Señor los anima y los felicita es que a través de la predicación en la iglesia de los Efesios llegaban un montón de gente, griegos, egipcios, de todos los lugares, a escuchar el evangelio cuando Pablo estuvo predicando ahí?
La historia la vemos en el libro de Hechos capítulo 19. La iglesia de los Efesios, que fue la que vimos la semana pasada, la edificó y la fundó el apóstol Pablo. Cuando llega y se pone a predicar ahí, primero predica 3 meses en la sinagoga, lo corren, se va a un patio. Un patio y un lugar conocido como el patio de Tirano, y ahí se queda predicando más de 2 años, y dice que les enseñó, Dios hacía milagros, hicieron un trabajo fuerte y empezaban a llegar lugares de toda la zona de Asia. Bueno, llegó a la iglesia de los Efesios, llegó gente de Esmirna que escuchó el mensaje y regresó a la ciudad, y se empezó a levantar la iglesia de Esmirna. El apóstol Pablo no fundó la iglesia de Esmirna. Más bien gente que de Esmirna fue a Efesios, escuchó el mensaje del apóstol Pablo, regresan a Esmirna y ahí se levanta la iglesia de Esmirna. Les mencionaba que otra de las características de esta iglesia es que el Señor no les hace un reclamo, ni a esta ni a la iglesia de Filadelfia, solamente los felicita. Otra característica es que de la palabra Esmirna viene la palabra mirra. Diga después de mí, mirra. ¿Ubican mirra? Fue uno de los presentes que los magos trajeron en el nacimiento del Señor Jesús. La mirra. De la palabra Esmirna viene la palabra mirra. Ahora, ¿qué era la mirra? Bueno, se llama así Esmirna porque eran los principales exportadores de la mirra. En esa zona de Asia, de ahí eran los principales exportadores. De hecho, casi como que tenían la exclusividad y eran los únicos que podían exportar la mirra. Ahora, la mirra, ¿qué es la mirra? Bueno, la mirra es de donde se sacaba el perfume, fragancias, aroma. Ahora, la palabra mirra significa amargo. Perdón, la palabra mirra significa amargo. Pero ¿cuál era el proceso de la mirra? Tomaban la mirra y la mirra debía ser aplastada, debía ser machacada, para que entonces al momento de que la mirra era aplastada, era machacada, al momento de ser aplastada, ser machacada, se desprendía el perfume. Se desprendía el aroma. Y Esmirna era el principal exportador de la mirra. Ahora acuérdense, la mirra era la esencia, la fragancia que le ponían también a las personas que morían. De hecho, quienes practicaban mucho esto los egipcios. Si usted recuerda un poco de la historia y las tumbas de los egipcios y todas las personas que morían en aquellos tiempos, los bañaban con la fragancia de la mirra. Entonces era una de las cosas por la cual la ciudad de Esmirna era rica, porque tenía la exclusividad de exportar mirra a todo el mundo, a Egipto y a toda la zona de Asia. Entonces era rica. Uno de los principales motivos por los cuales venía la riqueza era porque la mirra se utilizaba en distintas cosas, especialmente para todas aquellas personas que fallecían, los embalsamaban con la fragancia que se obtenía de la mirra. Policarpo fue la persona o era el líder, y esto usted lo puede estudiar en la historia de la iglesia o en la historia, gracias. Policarpo fue el líder principal de la iglesia de Esmirna. ¿Quién le dije? Policarpo. A ver, diga después de mí, Policarpo. Ya sabes si va a ser niño o niña. No, ahí tiene su nombre. No, es bíblico. Bueno, no está tan padre, ¿verdad? El nombre, pero Policarpo fue el principal líder de la iglesia de Esmirna. De hecho, tiene una historia increíble y más adelante se las voy a contar. Pero parece ser que esta carta está dirigida obviamente a la iglesia de Esmirna, pero el líder que fue Policarpo. Policarpo
muere aproximadamente a la edad de 86 años. De Policarpo se dicen los libros de historia, que fue discípulo directo del apóstol Juan. De hecho, el apóstol Juan es el que escribe la carta de Apocalipsis. Policarpo es una de las personas importantes. Se conoce como uno de los padres apostólicos. ¿Qué es esto? Bueno, cuando inicia la iglesia cristiana, es fundada bajo las enseñanzas de Jesús, pero después de que Jesús se va, deja a sus 12 discípulos, que son los 12 ¿qué? ¿Los 12 qué? Apóstoles. Ahora, Policarpo viene a es un personaje muy importante porque viene a hacer la transición. Todos los discípulos habían muerto. De hecho, el último discípulo que quedó vivo, el último apóstol, fue Juan. Y cuando él escribe la carta de Apocalipsis, la está escribiendo en el destierro en la isla de Patmos. Juan es el último de los Jedi. Así ya me entendió mejor. El último de los apóstoles. Ahora, estando a punto de morir, Policarpo, siendo joven, aprende directamente del último Jedi. O sea, para que se acuerde. El último Jedi, algo se debe de acordar. Entonces Policarpo es discípulo del apóstol Juan. Y después mueren todos los apóstoles y viene una transición de los que se conocen como los padres apostólicos, es decir, los que aprendieron directamente de los apóstoles y continúan las enseñanzas. Uno de ellos y de los más importantes fue Policarpo. Policarpo va a Esmirna y empieza a predicar el evangelio y levanta y es el líder o el obispo de la iglesia en Esmirna. Policarpo murió fue un mártir, se convirtió en un mártir de la iglesia cristiana. Si usted tiene oportunidad en la tarde o en la semana, vea la biografía de Policarpo y es impresionante. ¿Sabe cómo muere Policarpo? Muere en la hoguera, muere quemado por no negar su fe en Jesucristo. Y más adelante les voy a hablar un poquito, pero Policarpo es importante. Policarpo es el líder de la iglesia de Esmirna. Ahora, Esmirna y la iglesia que estaba en Esmirna entendía que Jesucristo y por Jesucristo valía la pena el sufrimiento. Entonces, lo que le acabo de comentar es una introducción, un contexto geográfico, histórico, para que sepamos y podamos entender el mensaje que Dios le da. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. ¿Se entendió un poquito este contexto que le acabo de dar, histórico, geográfico? Ok, vamos a leer una vez más. Apocalipsis 2:8 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién les dije que era el líder de la iglesia de Esmirna? Policarpo. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último. Aquí Jesús se está presentando como el primero y el último. O sea, está diciendo: yo soy antes de todas las cosas y nada hay después de mí. O sea, yo soy antes y estoy hasta el final. Dice: estuve muerto, del que estuvo muerto, pero ahora vive. Entonces Jesús se presenta a cada iglesia de una manera distinta. Aquí dice: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto pero ahora vive. Versículo 9: yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza. Fíjate, Esmirna era una ciudad rica, había mucho dinero ahí, pero la iglesia era como pobre. Por eso el subtítulo de este mensaje es Esmirna, la iglesia pobre. Pero ahorita vamos a ver qué más le dice Jesús. Le dice: yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza. Yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza. Porque desde los inicios de la iglesia en Esmirna, la iglesia, los cristianos, los creyentes comenzaron a tener sufrimiento. ¿Por qué sufría la iglesia en Esmirna? ¿Por qué le dice: yo sé de tu pobreza, si Esmirna era una ciudad
rica. ¿Por qué sufría? Tenían opresión. Los cristianos, los creyentes de la ciudad de Esmirna eran oprimidos, eran torturados. ¿Y cuál era el sufrimiento de la iglesia que estaba en Esmirna? Bueno, una de las primeras cosas que sufrían los cristianos era pobreza. Por eso le dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza. ¿Por qué eran pobres estando en una ciudad rica? Eran pobres porque no se les permitía trabajar a los cristianos en la ciudad de Esmirna. No les permitían trabajar. De hecho, se dice que los cristianos, los creyentes en la ciudad de Esmirna eran considerados como gente de una raza inferior, de una clase inferior. No les permitían trabajar. Los libros de historia nos dicen que los cristianos en Esmirna eran considerados como de una raza inferior. No les permitían trabajar, les quitaban sus bienes. El gobierno les quitaba sus bienes y se los daba a otras personas. No les permitían hacer negocios a los cristianos en Esmirna. Entonces, aunque viven en una ciudad rica, próspera, la iglesia era como pobre. Porque no les permitían trabajar, no les permitían hacer negocios. Y Jesús sabe de eso, por eso les dice, yo sé tu sufrimiento y tu pobreza. Ahora, ¿de qué otra forma sufrían? Vemos más adelante, dice, conozco la blasfemia de los que se te oponen. Bueno, es interesante mencionar que le dice, yo sé tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahora vamos a ver más adelante, en otra semana, cómo a una iglesia le dice al revés. Dice, tú crees que eres rico, que no te hace falta nada. Y le dice, pero eres pobre, estás ciego, estás desnudo. Aquí le dice al contrario, dice, tú eres pobre, yo he visto tu pobreza, pero no eres pobre, eres rico. Ahorita vamos a ver por qué le da ese mensaje. Le dice, ¿de qué otra forma sufrían los cristianos en la iglesia de Esmirna? Dice aquí en el versículo 9, conozco la blasfemia de los que se te oponen. La blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Hoy acabamos de tomar la Santa Cena. La Santa Cena, el Señor Jesús es uno de los sacramentos para los cristianos, es decir, una de las enseñanzas y ordenanzas que Jesús dejó y nos ordenó que lo hiciéramos. Entonces la iglesia de Esmirna practicaba también la Santa Cena. Hace rato vino aquí Aarón y nos guió en la Santa Cena. Hago un paréntesis porque algunos me han preguntado, ¿por qué cuando tomamos la Santa Cena los servidores o la alabanza no la toman, ¿no? O cuando se recogen los diezmos y ofrendan los servidores? Bueno, porque nosotros tenemos ese paréntesis, tenemos una reunión de servidores a las 8 de la mañana y ahí todos los servidores toman la Santa Cena, entregan sus diezmos y ofrendas. Entonces, porque algunos me han preguntado, para que no se sorprendan, ¿por qué está en pecado no los tomaron? No, porque nosotros tenemos la reunión de servidores a las 8 de la mañana y en ese momento lo hacemos. Porque algunos están sirviendo, algunos están en las cámaras, entonces a algunos no les es posible. Entonces cierro este paréntesis. Pero bueno, hace rato aquí estaba Aarón y nos hablaba que el pan simboliza ¿qué? Y el juguito simboliza ¿qué? La iglesia de Esmirna tomaba la Santa Cena y de repente algunos empezaron a escuchar, hey, que se están comiendo el cuerpo de alguien. Es real. Están tomando la sangre de alguien. ¿Y saben de qué los empezaron a acusar? ¿De qué creen? Eso, ¿de qué? De canibalismo. Los empezaron a acusar de canibalismo porque alguien que no entendía empezaban a escuchar, ¿no? ¿Qué dijo Aarón? Que nos comamos el cuerpo de alguien que se llama Jesús, ¿no? Y entonces ahora ya la mayoría están acostumbrados, aunque no sean creyentes, saben lo que es la Santa Cena. Pero estamos hablando de los inicios de la iglesia cristiana. En la ciudad de Esmirna acaba de llegar el evangelio, están practicando la Santa Cena y de repente algunos están diciendo, ay, se reúnen y se empiezan a comer el cuerpo de alguien.
y los acusaban de ser caníbales. Era una de las principales acusaciones. Por eso les dice que blasfeman de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son. Otra de las acusaciones o de las blasfemias que hacían contra los creyentes de Esmirna era que le decían: hey, ellos se reúnen y no quieren adorar al emperador romano, porque Esmirna obviamente estaba bajo el dominio de los romanos, y los romanos tenían sus dioses paganos. De hecho, a los cristianos de la ciudad de Esmirna les decían ateos, porque no creían en los dioses paganos de los romanos. Entonces, otra de las acusaciones o de las blasfemias que tenían contra los primeros cristianos en Esmirna era que querían hacer un golpe de estado, que se querían levantar contra Roma. Entonces, fíjense, los acusaban de caníbales, de querer hacer golpe de estado. Y dice aquí: yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza. O sea, Jesús le está diciendo: yo sé cómo los han blasfemado. Dice: conozco la blasfemia de los que se te oponen, que dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. O sea, el Señor le está diciendo: ay, tranquilo. Esos que se dicen ser judíos y que te están acusando, que te están dando falsas acusaciones, y que ha hecho que te tomen como una persona que tiene menos valor, de una raza inferior, esos pertenecen a una sinagoga, a la sinagoga de Satanás. ¿Qué otra cosa sufrían? Sufrieron cárcel y muerte los primeros cristianos de Esmirna. En ese tiempo existían los calabozos romanos. A veces las personas preferían que los mataran a que los enviaran a las cárceles romanas, porque las cárceles romanas eran una especie de calabozo, que cuando una persona era sentenciada prefería que la mataran a que la mandaran al calabozo. La mayoría de los cristianos de la iglesia de Esmirna los metían al calabozo porque los acusaban de canibalismo, los acusaban de ser ateos. De hecho, decían: muerte a los ateos, porque no creían y no adoraban a los dioses paganos de los romanos. Recordemos que en esos tiempos existían los estadios que se conocían como circos romanos, donde una de las formas de sufrimiento de los primeros cristianos es que los metían al estadio, les ponían pieles de animales sobre los cristianos y llegaban a soltar a perros, lobos o incluso leones o de este tipo de felinos. Entonces se les lanzaban, estaban envueltos de sangre y de pieles de animales y los devoraban. De esa forma era el sufrimiento de los cristianos en Esmirna. Los metían a los calabozos. Existían algo que se conocía como los jardines de Nerón, donde el emperador llegaba y se sentaba e incendiaban a los cristianos. Muchos de ellos fueron incendiados, fueron quemados en la hoguera. Policarpo fue uno de ellos. Los amenazaban, los quemaban. Primero los arrestaban, y si alguno de ellos negaba su fe, lo dejaban en libertad. Pero si alguno no negaba su fe, o lo metían al calabozo, o lo ponían en los jardines de Nerón, o lo llevaban a los estadios o al circo romano. Una de las torturas que acostumbraban, mira, vente Freddy, ven, ya que estás aquí, corre, súbete. Una de las torturas era que lo tomaban. ¿Vas a negar tu fe en Jesús? No pensaste. Los acostaban, mira, acuéstate. Y les empezaba, pásame ese banquito. Y les empezaban a poner, imagina que este banquito es una piedra aproximadamente de 100 kilos, y le ponían acá sobre el pecho. Es una especie de tortura. Le empezaba a oprimir el techo. ¿Vas a negar a Jesús? Y agarraban, échame otro. Agarraban otra. Y se la ponían encima, otros 100 kilos, 60. Hasta llegar al punto donde les oprimía demasiado,
que se moría. Gracias. Esa era una de las formas de tortura a los cristianos de la iglesia de Esmirna. Les ponían bloques pesados hasta que llegó un momento donde era una opresión tan fuerte que les quebraban los huesos, les colapsaban los pulmones, dejaban de respirar y morían. Otras las torturas, los ponían pieles de animales, los sacaban y soltaban a lobos, perros o tigres, leones, se los devoraban. Eso era lo que estaba viviendo la iglesia de Esmirna. Y Jesús les dice: yo sé tu sufrimiento, sé tu pobreza, pero tú eres rico. Es decir, que una iglesia pobre, pero rica. Conozco la blasfemia de los que se te oponen, de los que dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Y fíjate lo que le dice Jesús. ¿Me ayudas, Isma, con el piano? No tengas miedo. Pero no, espérame tantito ahí, todavía yo te llamo, te llamamos. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. O sea, como si no fuera poco, está diciendo: no tengas miedo de lo que está a punto de sufrir. Ahora, cuando el Señor está dándoles esta carta, todavía no se arreciaba esa persecución. Estaban empezando a nacer la iglesia y estaban apenas empezando a experimentar alguna opresión. Y Jesús les dice: hey, no tengas miedo de lo que está por ocurrirte. Y lo que les estaba por ocurrir es todo lo que les acabo de narrar. Pero Jesús les dice en la carta: no tengas miedo de lo que está a punto de sufrir. Fíjate cómo les advierte: el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel. Y eso se cumplió, para ponerlos a prueba. Diga después de mí: ponerlos a prueba. Les advierte, le dice: algunos van a entrar a la cárcel. La gente prefería que los mataran a que los mandaran a las cárceles romanas. Dicen, pero Jesús le dice: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Ahora, no son 10 días literales. Más bien lo que le está diciendo: va a ser un tiempo, no va a ser eterno. Por eso Jesús se presenta y le dice: yo soy el principio y el fin. Es decir, que tú no, les está diciendo, no vas a acabar en la cárcel, porque yo soy el principio y yo soy el fin. Pero le dice: vas a sufrir 10 días. No son 10 días literales, más bien es un periodo de tiempo. Dice: va a ser un tiempo. Pero si permaneces fiel, si permaneces como, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Diga después de mí: fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es tu límite? Escucha bien lo que te voy a decir. ¿Cuál es tu límite? Es decir, ¿hasta dónde tú pintas raya con Jesús? Sí me voy dando a entender. O sea, hasta que tú estás a punto de decir: bueno, yo puedo soportar esto, pero aquí pinto mi raya y más ya no, Jesús. ¿Cuál es tu límite? ¿Dónde o qué situaciones son el momento donde pintas raya con Jesús? Porque algunos parece que ya pintaron su raya con Jesús. Dijeron: hasta aquí, Señor, ya más allá ya no puedo. Tristemente algunos pintan su raya. Decimos: hasta aquí, este es mi límite, esto es lo que puedo soportar. Pero ¿qué le dice Jesús a la iglesia de Esmirna? Fiel hasta, y aquel que sea fiel hasta la muerte, van a sufrir. Jesús le está diciendo: van a sufrir. Quiero leer lo que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Váyanme, no me lo pongan, pero hay un video, ¿sí lo tienen? Les mandé el link. No me lo pongan, pero váyanlo preparando. Asegúrense que tenga audio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. ¿Ya está ahí? Fíjese cómo nos anima el apóstol Pedro.
Así que alégrense de verdad. Así que ¿qué? A ver, dile al que tienes a tu lado, alégrate. Alégrense. ¿Se acuerdan de la canción? Alégrense. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. A ver, dile al que tienes al lado, te espera una alegría inmensa. Pues ¿dónde está? Que no la encuentro. Bueno, fíjate, el apóstol Pedro les dice, así que alégrense de verdad. Y yo como pastor te digo, alégrate de verdad. Te espera una alegría. Una alegría. ¿No dice la Biblia que Él ha cambiado nuestro lamento en baile, nuestro llanto en alegría? Y el Señor te quiere decir en esta tarde, hey, alégrate. Viene una alegría inmensa. Pero fíjate que dice más adelante, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Ay, eso ya no nos gustó, ¿verdad? Lo de la alegría y eso sí. ¿Y cuántos dicen amén ante una palabra que dice, viene una alegría inmensa? ¿Y cuántos dicen amén? Pero antes vas a tener que sufrir un poco de tiempo. No, nada más me gustaba la primera parte, no la segunda parte. Ese ya es mi límite, Jesús. Ahí pinto mi raya. ¿Cuál es tu límite? ¿Dónde es donde pintas raya con Jesús? A ver, Luis, ¿dónde es donde pintas raya con Jesús? Piénsalo. Juan Bolaños, no me contestes. ¿Dónde, hasta qué momento dices, hasta aquí? ¿Cuándo ya hasta aquí puedo soportar? ¿Cuál es tu límite? Miren, Dios les dice aquí a través del apóstol Pedro, alégrense, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. En el mensaje la iglesia de Esmirna le dice, van a ser 10 días. O sea, no son 10 días literales, pero lo que significa es va a ser un tiempo breve. Después de eso va a venir la alegría. De hecho, uno de los salmos, el salmista escribe y dice, en la noche habrá llanto, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por un momento habrá llanto en la noche, pero en la mañana habrán gritos de alegría. Entonces las pruebas, el dolor, el sufrimiento, a nadie le gusta, ¿verdad? A nadie le gusta el sufrimiento, pero el sufrimiento es necesario. De hecho, la Biblia menciona que el sufrimiento es como un bautismo, y el Señor nos bautiza en el bautismo del sufrimiento. Porque las mayores lecciones las aprendemos a través del sufrimiento. Y aquí le dice, alégrense, porque aunque van a tener que sufrir un breve tiempo, el versículo 7 de Primera de Pedro 1:7 dice, estas pruebas, ¿estas qué? ¿Qué pruebas estás pasando en este momento? ¿Qué sufrimiento estás pasando por este momento? Piensa un momento, mira, cierra tus ojos unos segundos. Piensa cuáles son las pruebas, las cosas que en los últimos días, las últimas semanas has estado atravesando, las cosas que han estado trayendo sufrimiento a tu vida. Piensa unos momentos. Abre tus ojitos una vez más. Esto que acabas de pensar, el Señor te dice, estas cosas demostrarán si tu fe es auténtica o no. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Fíjate, eso que acabas de pensar, aquí la Biblia dice, estas pruebas van a demostrar si tu fe es auténtica o es pirata, ¿no? ¿Te acuerdas del comercial? Tengo un papá pirata. ¿Alguien se acuerda de ese comercial? ¿No? Dice, está siendo tu fe probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Y aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, ¿en cuántas? Dice, tantas. ¿Cuántas pruebas has pasado o estás pasando? A ver, ¿quién está pasando por algunas pruebas, situaciones difíciles? Levante su manita. Es una palabra para nosotros. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo.
¿Eres un cristiano frágil o un cristiano fiel hasta la muerte? Ahora, hablemos de libertad religiosa. En México aparentemente tenemos libertad religiosa, y la tenemos porque podemos estar hoy aquí teniendo esta reunión sin que venga alguien del gobierno y nos cierre las puertas, que nos estén persiguiendo en nuestra casa por ser cristianos. Tenemos libertad religiosa. Oremos para que esta libertad religiosa continúe. Pero ¿qué pasaría? Piensa. ¿Qué pasaría si de repente las cosas cambian en nuestro país y perdemos nuestra libertad religiosa, como sí lo hay en varios países del mundo? Hay un video que quiero que presten atención. Es una organización cristiana que cada año hace un reporte de la persecución de los cristianos en el mundo. ¿Está listo? Quiero que preste atención a este video. Extrema y severa no se limita a un lugar específico. Por el contrario, está presente en más de 50 naciones alrededor del mundo, conocidas como los países más peligrosos para un cristiano. Por primera vez, Afganistán ocupa el primer lugar de la lista. Desde que los talibanes tomaron el control del gobierno, el destino de los cristianos se ha vuelto letal. Las fugas, ejecuciones públicas y secuestros de niñas cristianas se convirtieron en algo común bajo el nuevo régimen. Los talibanes dejaron en claro que las leyes islámicas ultraconservadoras están en vigor y deben ser respetadas. En Corea del Norte, que ocupó el primer puesto durante 20 años, la situación también es crítica. A pesar de caer al segundo lugar en la lista, las condiciones de vida de los cristianos norcoreanos han llegado a su peor nivel. El COVID-19 provocó en ese país una profunda crisis alimentaria y los cristianos se encuentran vulnerables. Estuvieron aislados y sin ruta de escape, ya que las fronteras del país fueron cerradas. En varios países de África subsahariana, el avance de los grupos extremistas islámicos aumentó considerablemente. Nigeria subió a la 7ª posición. Se considera el país más violento para un cristiano, donde muchas de las marcas dejadas por Boko Haram son irreparables. De los 5.898 cristianos que fueron asesinados debido a su fe en el último año, el 79% se encontraba en Nigeria. En Asia, los gobiernos nacionalistas buscan silenciar a la Iglesia. India es una nación donde los cristianos son considerados ciudadanos de segunda clase. De acuerdo con la ideología de ese país, un verdadero indio debe ser hindú. Por eso, el gobierno difundió mentiras y noticias falsas cargadas de discursos de odio contra las minorías religiosas. La persecución en China también se intensificó. La vigilancia en el país está entre las más opresivas y sofisticadas del mundo. Las iglesias son monitoreadas y muchas están siendo cerradas. Es ilegal que los niños y menores de 18 años asistan a una iglesia. Pero esta situación no termina allí. La persecución está más cerca de lo que pensamos. Dentro de América Latina hay 3 países en la lista de 2022: Colombia, Cuba y México. Cuba entró en la lista este año, una nación gobernada por el Partido Comunista, donde las iglesias no tienen voz. Cada vez es más difícil obtener el registro de nuevas iglesias, lo que obliga a los cristianos a operar ilegalmente. A pesar de la persecución, presión y violencia, nuestros hermanos tienen una garantía: ellos no están solos. En Cristo somos parte del mismo cuerpo, estamos conectados unos con otros y estamos unidos con...
¿Qué pasaría si las cosas cambiaran en nuestro país? Es alarmante que en este México, Colombia y Cuba, a Policarpo, ¿te acuerdas que lo mencionábamos hace rato? ¿Sí se acuerda? ¿O se durmió? Policarpo fue líder de la iglesia de Esmirna. ¿Te imaginas que aquí de repente llegara el gobierno, nos pusiera cámaras? O sea, sí tenemos cámaras, pero no es para que el gobierno nos vigile, es para que el pastor los vigile. Nos dan de seguridad. Mira, este es el mapa de la persecución y está México. Está México en el lugar 43. ¿Qué pasaría si México ocupara Parece ser que la persecución ha firmado la fe de aquellos que creen en Jesús. En Corea, India, Afganistán. ¿Qué pasaría si las cosas cambiaran en nuestro país? Que de repente, y oremos por nuestro país, que no se convierta en un gobierno comunista como el de Cuba, donde las iglesias sufren persecución. Policarpo, a la edad un poco más de 80 años, se entera que los están persiguiendo, los están metiendo al calabozo, los están matando en los jardines de Nerón. Y ahora los romanos van por la cabeza de Policarpo, porque Policarpo era el líder principal, era el obispo de la iglesia de Esmirna. La gente de la iglesia se entera de esto y le piden a Policarpo que vaya a esconderse. Policarpo sale, se va a esconder, pero atrapan a dos de sus de gente que trabajaba con Policarpo, atrapan a dos de ellos y los torturan. Y uno de ellos suelta la sopa y le dice, no aguanta más la tortura, y les da la ubicación de donde estaba escondido Policarpo. Van a buscar a Policarpo y mientras lo están persiguiendo, tiene un sueño Policarpo. Y en ese sueño tiene aproximadamente 86 años de edad. Había conocido a su Señor y su Salvador desde adolescente y había sido enseñado por Juan. Y tiene un sueño. Y en el sueño él mira que su almohada está incendiada, está quemándose, y despierta y dice, Señor, entiendo hacia dónde voy. Los que eran sus discípulos les dicen, parece ser que voy a morir pronto, y voy a morir quemado, porque creo que el Señor me lo acaba de mostrar. Dan donde está Policarpo, llegan los oficiales romanos. ¿Y sabes lo que hace Policarpo? Les prepara una comida. Les dice, vengan, sí, vienen, pero siéntense, tengo una comida para ustedes. Está comiendo con ellos y después Policarpo le dice, antes de que me lleven, sé que vienen por mí, antes de que me lleven, déjenme orar 1 hora. Va Policarpo, se pone a orar, termina de esa hora de orar y es hora, tenemos que irnos. Pero se empezaron a sentir mal estos oficiales romanos, porque
pues lo recibe con una comida aquellos que van a ser sus verdugos. Y lo ven ahí orando. Aparte es Policarpo, tienen la imagen. Es un anciano ya de 86 años. Le dice, mira, te voy a dar una segunda oportunidad. Lo único que tienes que hacer es que cuando te llevemos con el cónsul, tienes que hacer dos cosas. Tienes que negar tu fe y tienes que adorar al emperador, ofrecerle sacrificio. Y te voy a dar esa oportunidad. Le dice, haz lo que tengas que hacer. Lo llevan, lo arrestan, lo presentan delante del gobernador. Y él siente compasión también de él. Y le dice, mira, te vamos a dar otra oportunidad. Eres un hombre anciano. Queremos torturarte. Lo único que tienes que hacer es negar tu fe. Están diciendo que eres un ateo, porque no adoras a los dioses paganos. Eso es un insulto para Roma. Niega tu fe, presenta sacrificios. Y ¿sabes qué contesta? Y eso está en los libros de historia. Y es algo que me conmueve tanto. Dios nunca me ha hecho nada mal. Dios nunca me ha hecho ningún daño. Policarpo estaba pobre, estaba en la pobreza. Él dice, ¿cómo voy a negar? Y hay varias frases de Policarpo que permanecen, sobre todo en ese momento. Pero una de ellas dice, ¿cómo negaré a mi Señor, a mi Salvador, si nunca me hizo ningún daño? Y lo más conmovedor es que él vivía en la pobreza, estaba enfermo. Dice, nunca negaré a mi Señor si nunca me ha hecho ningún daño. Se enoja más el gobernador y le dice, mira, lo quiere convencer. Le dice, mira, si no hace lo que te estoy diciendo, no nada más te vamos a meter, te vamos a quemar vivo. ¿Sabes qué le contesta a Policarpo? Tus llamas pueden arder unos momentos, pero prefiero esas llamas a las llamas que te esperan también a ti. Si no conoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador, esas son unas llamas eternas. Haz lo que tengas que hacer. Dice la historia, la biografía de Policarpo, que lo llevan al estadio. Acababan de matar a algunos otros creyentes. La gente sabía quién era Policarpo. La gente estaba empezando a gritar, Policarpo, el ateo. Lo meten al estadio, lo ponen en medio, lo empiezan a amarrar. Y lo que hacen es que, ponme un pad. Les dice, no me tienen que amarrar. Es necesario que te amarremos porque cuando la gente empieza a sentir el fuego, se empieza a mover, ponme el pad desde arriba, se empieza a desesperar. Dice, no me amarren. Y la biografía dice que él está en medio y alrededor encienden. Y los testimonios dicen que pareciera ser que en vez de que las llamas lo empezaran a quemar, empezaron a hacer como una especie de protección. Ve allá arriba, Isma, y ayúdame así como te pedí. Y terminan, no lo pueden matar quemado. Ayúdame, Freddy. Y lo tienen que matar atravesándole una lanza. Y ese fue Policarpo, fiel hasta la muerte. Y Policarpo no fue el único. Muchos murieron por su fe. Pero ¿sabes qué provocó eso?
que la muerte de muchos creyentes avivara la fe de todas las demás generaciones que siguieron. Actualmente la ciudad de Esmirna, toda la zona de Asia, la mayoría de ellas predomina el Islam. Los musulmanes llaman a la ciudad de Esmirna como la ciudad infiel por no creer en el Islam. Actualmente hay 14 congregaciones cristianas en la ciudad de Esmirna. Es una ciudad grande, 4 millones de personas aproximadamente viven en la ciudad. 14 iglesias no son suficientes, pero permanecen predicando el evangelio. Continúan con persecución porque está en una zona donde reina el Islam, y por el Islam es conocida como la ciudad infiel, porque sigue con su fe en Jesús. Ahora me encanta como regreso a Apocalipsis y dice: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, fíjate, te daré la corona de la vida. Ninguno de nosotros actualmente sufre persecución, quizás como los cristianos de Afganistán. ¿Y qué pasaría si en nuestro país cambiaran las cosas de repente? Pero quizás sí, algunos sí han sido criticados, humillados por su fe en Jesús, quizás en la familia, en el trabajo, en la escuela. Actualmente la sinagoga de Satanás, que es una minoría, está llena de poder y está influenciando todo lo que se hace en el mundo. Una minoría de LGBT, de feminismo, es la sinagoga de Satanás. Y que si tú piensas distinto, tú dices: es que eso no es la familia, eso no es... puedes sufrir persecución actualmente. Pero no nada más hablo de eso. A veces pensamos que, híjole, ay, qué persecución estoy atravesando, hace un montón de calor en el local de la iglesia. Esa es nuestra clase de persecución a veces. O que hace frío, no, hoy no puedo ir a la iglesia porque hace frío. Yo entiendo que gente se tenga que ir de la iglesia porque nos enseña la Biblia. Pero mucha gente a veces se va de la iglesia porque a lo mejor por un malentendido, porque el pastor no los trató con amor o como ellos esperaban que los trataran, y nos convertimos en cristianos frágiles. Cuando la Biblia, Policarpo dice: yo no voy a poner un límite, yo no le voy a pintar la raya a Jesús. Por eso te preguntaba, ¿cuál es tu límite? ¿En qué momento pinta raya con Jesús? Dices: hasta aquí. La Biblia dice: el que es fiel hasta la muerte, le daré la corona de la vida. Fíjate, es bien hermoso porque ¿recuerdas los Juegos Olímpicos, los juegos que hacían los griegos? Bueno, en Esmirna también hacían estas competencias. ¿Y sabes cómo premiaban a los atletas? Les ponían una corona de olivos. A los cristianos no les permitían participar de los juegos. Ningún cristiano en ese momento pudo tener una corona de estas con las cuales salían los atletas y se sentían súper orgullosos. Pero es bien hermoso. Ningún cristiano podía participar de esa corona. Pero fíjate cómo tiene sentido cuando les dice: hey, cuando yo te vea, ellos no te quisieron dar una corona, yo te voy a dar la corona de la vida. Un fuerte aplauso al Señor. Si te mantienes fiel a pesar de las tribulaciones, de las luchas. Yo sé que muchos de ustedes están atravesando luchas, conflictos.
¿Cuál es tu límite, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿En qué momento pinta raya con Jesús y dices, no, ya no? El Señor no me ayudó. El Señor, a muchos cristianos piensan que lo que están atravesando es un mal que Dios les envió. Pero Policarpo dice, ¿cómo negaré a mi Señor y mi Salvador si nunca me hizo ningún mal? Nunca me hizo ningún mal. Y él era perseguido y estaba pobre. Dice, nunca negaré a mi Señor ni mi Salvador. Jesús dice, si te mantienes fiel a pesar de las luchas, de las adversidades, cuando yo te vea, quizás lo que tu familia no te quiso dar, lo que tus amigos no te quisieron, lo que el mundo no te quiso dar, yo te voy a dar esa corona, la corona de la vida, fiel hasta la muerte. Y dice aquí, dice Apocalipsis, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Tienes dos opciones. Puedes tener un nacimiento y dos muertes, o dos nacimientos y una muerte. Te lo repito. Puedes tener un nacimiento y dos muertes, o dos nacimientos y una muerte. ¿Por qué es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, porque aquí dice, los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Puedes nacer una vez y morir dos veces. Es decir, tener una muerte física donde tu cuerpo se acaba. Pero la Biblia dice, no le tengas miedo a aquel que pueda matar tu cuerpo. Tenle miedo a aquel que puede matar tu alma. ¿Qué es esto? Naces una vez, puedes morir, pero lo peor de todo es morir eternamente, que tu alma muera. Policarpo les dijo, tus llamas me van a durar unos momentos, pero prefiero que las llamas que duran eternamente. O puedes nacer dos veces. Es decir, el primer momento de nacimiento cuando tu mamá te dio a luz, y naces por segunda vez cuando entregas tu vida a Jesucristo. La Biblia le llama el nuevo nacimiento. Y cuando tienes dos nacimientos, mueres una sola vez. Y después de eso vives eternamente. Por eso dice aquí, el que salga vencedor no sufrirá la segunda muerte, no sufrirá las llamas del infierno, no sufrirá la muerte de su alma. Puede morir y todos vamos a morir algún día, pero vivirás eternamente. Por eso dice la Biblia, cree en mí, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La segunda muerte es el lago de fuego, el infierno. Fieles hasta la muerte. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Póngase de pie. Cierre sus ojos. ¿Cómo negaré a mi Señor y mi Salvador si nunca me hizo ningún mal? Si todo se lo debo a Él. Esmirna, la iglesia pobre, pero Jesús dijo, tú eres rica. Y cuando yo te vea, te voy a dar la corona de la vida. Y esas coronas ni siquiera son para nosotros, porque son para arrojarlas nuevamente a Jesús. Sé tus sufrimientos, sé tus luchas, sé tus batallas. Yo no solo quiero ser un pastor, un predicador. Yo quiero mantenerme fiel hasta la muerte.
Yo no quiero pintar jamás mi raya con Jesús y decirle hasta aquí. Fieles hasta la muerte. Y todo comienza entregando nuestra vida a Jesús, reconociéndole como nuestro único, como nuestro suficiente Señor y Salvador. Y a pesar del sufrimiento, a pesar de las luchas y de las batallas, saber que Él está con nosotros. Así que si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, nunca le has dicho: Señor, yo te necesito, ayúdame, dame esa nueva vida, dame ese nuevo nacimiento. Repite esta oración después de mí. Dile: Señor, yo te necesito. Ven a mi vida, Jesús. Lávame, límpiame, purifícame. Dame esa vida que solo tú me puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Fieles hasta la muerte.